Son muchos los que piensan que la educación de nuestros padres ha sido mejor que la de los hijos. ¿Están de acuerdo con eso ustedes? El sentimiento que hay generalizado es que cualquier tiempo pasado fue mejor, no tiene por qué ser mejor. Es decir, eran tiempos distintos y bueno, igual que se usaban estrategias de aprendizaje distintas. Yo, por ejemplo, recuerdo que por lo que estamos hablando de hace años, mi padre era ambidiestro porque le obligaron a trabajar con la derecha, porque el brazo izquierdo, que él era de naturaleza zurdo, se lo amarraban la hermana en la espalda para que no lo utilizase. Eso, bueno, pues le hizo desarrollar habilidad con el derecho para poder escribir y tal, pero como su naturaleza era del otro brazo, pues escribía con los dos indistintamente. Quiero decir que los métodos, pues esto ahora mismo sería un disparate el hacerle esto a un niño, a cualquier persona. Los métodos han cambiado. Según mi pensamiento, se esté realizando una mayor implicación en algunos tipos de tecnologías, etcétera, y en otros pues se están dejando un poco de lado. Es decir, precisamente lo que me da la sensación que una de las cosas que hacen al hombre libre, que es la capacidad de pensamiento, y eso lo da indudablemente la humanidad, el conocimiento de las humanidades, filosofía, etcétera, pues se está dejando un poco de lado, ¿no? A favor de otras cosas en las que, bueno, pues supongo que más tarde entraremos. El sentimiento, desde luego, que me da, yo soy del plan del 64, se llama. Nosotros hacíamos en bachiller, hacíamos 7 años, 6 años y después el COU. A mí me da la sensación de que era más completo esos bachilleres que la formación que se da ahora, pero a lo mejor es una apreciación también subjetiva. Pero bastante generalizada, ¿no? Pero eso ocurre, yo creo que ocurre con todas las generaciones, porque mi tío abuelo, por ejemplo, era ingeniero de minas. Yo recuerdo las conversaciones que tenía con mi padre era catedrático de matemáticas, y cuando mi tío abuelo se ponía a hablar de matemáticas con mi padre, que era catedrático, le decía a mi padre, dice, los jóvenes es que no tenéis nada más que conocimiento de los fundamentos, pero no de las profundidades de las cosas. Y estoy hablando bueno, pues... Ya el abuelo iba encaminado, Iba diciéndole a mi padre, que era catedrático de matemáticas, entonces que conociera más que los rudimentos de la matemática. Claro. Antonio, tu punto de vista. Que bueno, mi punto de vista, pues yo tengo que presencié todos los cambios que han habido hasta que me jubilé hace 20 años. Yo estuve no sé cuántos años. Yo llegué aquí a Santiago, que venía de hacer méritos por los campos de aquí de la región, de aquí de escuelas del campo. Bueno, la cuestión es que yo estuve en el Santiago, y en aquella época, y antes también, con la EGB de Villar Palasí. Él estuvo en vigor, cuando llega la democracia, está en vigor, sigue funcionando con Adolfo Suárez, y cuando Felipe González gana las elecciones, el primer ministro, Maragall, este señor es el que empieza el cambio con la LOSE. Vamos a ver, ¿qué pasaba? Es muy difícil que haya un sistema educativo perfecto. A mí, que he conocido casi todos los que hay, menos el último, menos el de la ministra Celaá, pero yo lo que voy es a que yo, que he podido comparar en la EGB y en la ESO los diversos, las dos o tres leyes educativas que a mí me cogieron, puedo decir que por los resultados hemos ido a peor. Eso lo puedo decir yo, pero no basado en una opinión personal ni general ni que corra, sino teniendo en cuenta los resultados que se obtenían con la educación general básica de Villar Palasí, que no era perfecta, por supuesto. Había lagunas. Por ejemplo, ahora se hace mucho más hincapié en que los alumnos pues investiguen, darles un tema, que se pongan a coger el tema y a desarrollarlo, y a raíz del desarrollo del tema pues van tocando materias que se van conociendo y se van ampliando y tal. Pero los conocimientos, el nivel de conocimiento que tenía un alumno de la EGB cuando aprobaba el certificado, el graduado escolar, aquello desapareció con la educación general básica. El primer cambio que notamos fue una bajada en los niveles, en los contenidos, Nadie supo explicar, como Dios manda, a qué se debía esa bajada de niveles,
luego entendimos que nos dio la impresión, aquí nadie puede asegurar nada, nos dio la impresión de que se trataba de terminar con el fracaso escolar bajando los niveles. Pero es que luego ya siguió, esa tendencia se aceleró de tal manera que llegó un momento en el que ya se hablaba de que se pasaban los cursos tranquilamente, pero con 3 o 4 asignaturas suspensas y no pasaba nada. Empieza también con ese cambio un proceso en el que se le empieza a quitar autoridad a los maestros y a los profesores y empieza a darle participación en las decisiones, que están bien que en algunas materias los padres tengan voz y voto y puedan decidir, pero ya llega un momento en el que luego un profesor, un maestro de escuela no puede hacer nada si una familia de padres está enfrente. Y os pongo un caso y con esto termino, que ya me estoy pasando demasiado. Actualmente, pues bueno, cuando yo estaba, un alumno, empezaba en la EGB o en el instituto a entorpecer el desarrollo de la clase, se le llamaba la atención, hablaba con el jefe de estudios, con la directora, el tutor por supuesto, y se le advertía que seguía, se le formaba un expediente y se tenía que ir del colegio pues una semana o 15 días o lo que fuera. Si volvía con las mismas y volvía a repetirlo, no sé si se iba otra vez o se iba definitivamente a otro centro. Actualmente, tú no puedes echar a un niño que reviente la clase porque no le interesa ni el estudio, ni pasar del curso, ni no le da igual 880, a la familia la llaman, se lo explican, y parece ser que es lo mismo, que tampoco hay ningún problema. Porque dicen que no se le puede privar del derecho a la educación, al aprendizaje. A los otros 30 que están con él, este alumno sí tiene derecho a privar, o sea, sí tiene autoridad y potestad para privar a los otros de su derecho a la educación. A los otros 30. Y en cambio a él no se le puede sacar de la clase, tiene que quedarse allí sabiendo lo que hay, que no le interesa, que va a reventar la clase, que no va a dejar que los demás... Eso lo he presenciado yo en una clase mía que en aquella época tenía solución. Fernando, ¿cuál es tu opinión? Sí, yo realmente no me atrevería a decir que la anterior sea mejor ni peor. Sí que está claro que son diferentes. Y un poco en línea con lo que acaba de decir Antonio, la educación de hace más tiempo, de hace más años, se basaba sobre todo en los contenidos, en memorizar una serie de contenidos que se consideraban esenciales o necesarios, o que se debían conocer, y había que memorizarlos sí o sí, de una forma o de otra, y esa era la educación. Poco a poco hemos ido evolucionando a lo que ahora está tan de moda, que son las competencias. Entonces, aprender a ser competente en ciertos aspectos de la vida. Y claro, eso ha ido de la mano de reducir la cantidad de contenidos que tienen que aprender, pero por un hecho material del tiempo del que disponemos, de la jornada laboral o la jornada lectiva, que son 25 horas semanales. Si tenemos que enseñarles habilidades, competencias y otro tipo de aptitudes que yo creo que son necesarias, pues les resta tiempo a la adquisición memorística de contenido. No es que sean incompatibles, pero es difícil mantener ese nivel tan alto de exigencia de memorización de contenido con las nuevas tendencias que se están haciendo ahora. Entonces, en cuanto a una calificación final, al final de una etapa, pues creo que sí, que las anteriores leyes educativas, o que antes, los alumnos salían con más conocimientos de esa etapa. Ahora quizá habría que valorar si compensa esos menos conocimientos que tienen ahora con esas otras habilidades que han ido adquiriendo. Y luego también un poco en la línea de esta última anécdota o de esta última que ha comentado Antonio, si además de que tenemos 25 horas semanales y hay que hacer estas habilidades y competencias, las clases no duran una hora. Son 45 minutos. Entre el tiempo que tarda en que entres, salgas, mantengas silencio, te enfrentes a estos problemas de comportamiento disruptivo, pues cada vez se va reduciendo más el tiempo y a los maestros pues nos va siendo más difícil el poder desarrollar esta labor de intentar educar o transmitir estos conocimientos. Dime, perdón, Antonio. No, era solo una cosa. Se me ha olvidado a mí decir lo de la memoria, que entonces era la base del sistema, por supuesto, la memorización y tal. Pero en esa memorización, ese aspecto se podría haber mejorado bastante, cogiendo solo lo fundamental. Porque ya se habían llegado en la segunda etapa de la EGB
a un nivel de conocimientos que eran realmente asombrosos y llamativos los contenidos de lo que estudiaban los críos de octavo. Pero ya me estoy refiriendo ya a mi geografía y mi historia, sino, por ejemplo, a la asignatura de lengua castellana que daba nuestro compañero Luis Nicolás, que por desgracia ya no está con nosotros, y además hizo un resumen, que es a lo que voy, un resumen de sintaxis, de oraciones simples, compuestas, coordinadas, subordinadas, etc. Llegó a manejarse en los institutos como libro de trabajo y de consulta y de todo, porque yo lo conservo en mi casa y es realmente impresionante, y como eso todo. No hacía falta un libro entero para explicar una cosa que se puede hacer en cinco páginas. Quería decir, que es muy importante, se me ha olvidado antes, que el simple hecho de que en este último espacio de tiempo que tú has nombrado llevemos 8 leyes de educación es una de las desgracias más grandes que le pueden pasar a los alumnos que están yendo hoy día. Y que no les pasa nada porque tengan que estudiar y que trabajar. Nosotros hacíamos el bachiller, que tenía una reválida en cuarto, otra reválida en sexto, y luego prepararte para la universidad si querías. Esas 8 leyes que han ido siempre bajando el nivel, recortando contenido, ampliando con montones de cosas para calificar el curso con cuestiones que no vienen a cuento ni tienen. Por ejemplo, para poner actualmente la nota de lengua, yo no sé si da en todas las regiones, como ahora también hay un sistema en cada región, hay que valorar actitudes hasta matemáticas del niño para poner la nota en la asignatura de lengua. Matemáticas socioemocionales. Sí, esas son socioemocionales. Hay que echarle guinda al pavo. Entonces, para mí, esas 8 leyes lo único que demuestran es la incapacidad de los últimos gobiernos, y ahí entran todos, no se escapa ni uno, de llegar a un consenso estable con todos los demás para hacer una ley que valga para toda la nación. Les pregunto a ustedes, y luego cada región que tenga sus características propias de su historia, de sus tradiciones, de sus tal. Pero el que tenga un título de licenciado en algo en España tiene que conocer los mismos contenidos en todas las regiones. Yo les pregunto a ustedes tres, ¿qué impide que 2 gobiernos mayoritarios durante mucho tiempo, el PP-PSOE, que fueron los que gobernaban prácticamente durante 40 años, no se hayan puesto de acuerdo para hacer un área de educación que por lo menos dure 2 décadas? Por lo menos 2 décadas. Te lo digo yo en una palabra y te dejo los demás. Que seguimos siendo celtíberos. La herencia celtíbera de hace 2000 años. Hay que leer a Claudio Sánchez Albornoz para entender eso en profundidad. Seguimos teniendo el espíritu celtíbero de independencia, de rabia, de todo. Perdón. Yo creo, una anécdota respecto al anterior, y sigo con esto. Yo estábamos hablando ahora mismo de la interrupción de alumnos en clase y tal. He intentado, hecho un esfuerzo mientras lo estabais comentando, Fernando y Antonio y tal, el tema, y yo es que no recuerdo haber visto ningún episodio de interrupción en una clase en los 7 años que hice el bachiller. En la universidad ya sí alguna vez, pero en el bachiller en los 7 años yo no recuerdo haber visto ningún episodio de ese tipo. Autoridad del maestro. Ahí sí se oía lo que decía Fernando. ¿Qué tiempo se perdía? No sé, yo el primer sonido que oía cuando entraba un profesor era el de la silla echándose atrás, todo el mundo de pie y callado. ¿Entiendes? Y aquello era riguroso. Yo creo que no guardo ningún trauma de eso, ¿no? Dicho lo cual, volviendo a lo que estábamos comentando, probablemente la educación es el espacio social más politizado que hay actualmente. Yo, por lo menos, en la experiencia que tengo y la que he vivido, que consta una cosa que no lo he comentado antes, yo la formación a la que me he dedicado es la formación ocupacional y formación continua. Es decir, yo he estado trabajando, pues desde con grupos de profesores, trabajando en aspectos que ellos no controlaban, es decir, pues en incorporación de nuevas, que te voy a decir yo, explicación de las pizarras digitales a profesores o cosas de este tipo, pues hasta con jóvenes. La gran mayoría de los alumnos que he tenido eran jóvenes titulados y entonces estamos formándolos en las carencias que habían tenido durante su periodo formativo. Lo digo por la especialidad mía, que es distinta. Yo no estaba en una formación reglada, como está Fernando y está Antonio. Yo estoy en una formación que está fuera, se llama formación continua, para trabajadores en activo, y formación ocupacional para posibilitar sobre todo a los jóvenes la incorporación al mercado laboral. Volviendo a lo que estamos comentando, decía del desacuerdo que hay entre el PP, PSOE, sí, bueno, decía que el espacio más politizado probablemente que hay ahora mismo socialmente es la educación. La educación. ¿Qué es lo que ocurre? Hay un malentendido criterio por el cual cuando uno intenta negociar está cediendo, y aquí no quiere ceder nadie.
sobre todo los dos grandes partidos que dentro de este ámbito político nos han estado gobernando. Nos perdemos en discutir si la religión tiene que estar en un número de horas o en otro, o la educación cívica o no sé qué. Mire usted, yo lo tengo clarísimo. Yo he sido 10 años director de Cáritas, llevo 27 años en Cáritas, y la religión corresponde a mi ámbito personal. La religión en mi casa. Mi hijo, durante el bachiller, en la universidad, durante el bachiller no iba a clase de religión. O sea, hasta el punto que lo entiendo, es como entiendo yo las cosas, ¿no? Se ponen a debatir sobre esto, o se ponen a debatir el gran disparate que hay respecto a las lenguas en las comunidades en las que hay lenguas cooficiales, ¿no? En vez de estar hablando de algo que beneficie realmente a los alumnos en los colegios y en los centros educativos. Estamos hablando sobre todo en primaria y después en secundaria y bachiller, ¿no? ¿Por qué? No, es que si cedo, parece que muestra un punto de debilidad, ¿no? Lo que te muestra es sentido común y no ha sido capaz de negociar. Cuando la obligación de los políticos, su obligación es ser capaces de negociar, que en eso está el arte, en eso consiste el arte de la política, en ser capaces de negociar y de buscar un modelo que sea beneficioso. ¿Qué es lo que pasa? Pues que todos los años nos pegan en el mismo sitio, nos pega un cebollazo cuando vienen los informes PISA, que nos quedamos creemos que no nos lo explicamos, como no te lo vas a explicar. Tú hablas que la incapacidad de negociar, eso, de alguna manera no están ellos desvalorizando la educación cuando no se sientan a dialogar. Me refiero, cuando ellos anteponen su orgullo personal de partido a los intereses del colectivo de los estudiantes. Porque si fuera la inversa, se crearía una ley de educación realmente que funcionaría. Yo no digo mucho tiempo, pero sí 2 o 3 décadas por lo menos. Mira, hay una cosa que está clarísima. Cada vez se necesitan más apoyos externos para complementar la formación que tienen los chiquillos. Yo no sé la experiencia de Fernando, es el que mejor nos puede hablar de esto ahora, porque él además está en un tema en concreto, que es el tema del aprendizaje de los idiomas. Yo me río muchas veces porque cuando veo colegios bilingües, me quedo pensando, digo, este colegio no es bilingüe. Este colegio está destrozando al Zagar, porque no está hablando ni castellano ni español. ¿Me entiendes? O sea, en inglés o francés o el alemán o el colegio que sea. Es decir, mi hijo en concreto estuvo en un colegio que era un colegio norteamericano. Entonces, cuando era muy pequeño. Entonces ahí, menos la clase de español, se daba lo demás en inglés. Colegio, curiosamente, un colegio que funcionaba, y a mí me interesaba mucho que mi hijo fuese en esos primeros estadios de su vida, porque funcionaba con la rigurosidad siguiente. Es decir, a mí lo primero que me dice el director cuando me intereso por el colegio es decir, esta me da los papeles, dice este es el ideario y este es el programa del colegio. Aquí no hay ni AMPA ni AMMA. El día que el niño insulta a un compañero, se va a la calle. 3 días. Si vuelve a insultar al compañero, lo expulsamos del colegio. ¿Lo tienes claro? Sí, pues si quieres, esto es lo que hay. Pero bueno, retomando el tema, ya digo que en algunas cuestiones, como son los idiomas, es muy común que los alumnos tengan que buscar un apoyo para coger un nivel suficiente fuera. Ya digo, Fernando es muy joven, casi insultantemente joven, entonces yo no sé si él ha sido capaz de formarse a través solamente de la formación reglada en el conocimiento de los idiomas, que es tu especialidad, o has tenido que recurrir también a academias, a recursos, pero esto ocurre cada vez con más frecuencia. Sí, bueno, por contestar a esto último, sí que es verdad que yo fui a academias de inglés, pero no porque me fuera mal en el colegio, sino porque me gustaba, mis padres querían que era conveniente y me formé. Luego también sí que es verdad que estuve varios años viviendo en el extranjero y así es como adquiere realmente la formación en un idioma. Yo el problema lo veo cuando es necesario ir a esas clases particulares para poder aprobar la asignatura. Porque que todo el mundo llegue a un básico, a los mínimos que se exijan, y ya luego si tú quieres perfeccionar o quieres ir más, pues bueno, para tus clases. Pero que no debería ser necesario en ningún momento ir a unas clases particulares para poder sacar... Hablaremos en ese tema ahora, pero me interesa que me respondas, Fernando, a la pregunta que le hacía... Sí, volviendo con lo de... Sobre la cuestión de la incapacidad que hay en los dos partidos mayoritarios para poder llegar a un entendimiento y hacer una ley de educación que satisfaga por lo menos en 2 décadas, no pido mucho, 2 décadas, las necesidades de los educandos. Sí, pues... ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué? ¿Qué impide que eso sea? Idealmente, claro, sí, con un acuerdo, el problema de las leyes, por muy buenas o muy malas que sean, es que no le dan tiempo para actuar. Porque hasta la peor de las últimas que hayamos tenido, que no sé cuál es la peor, si la hubieran dejado 8 o 10 años, pues posiblemente hubiera dado algunos frutos. Dicen los que saben, yo no sé cuál será la peor,
pero dicen los que saben que a medida que se van creando leyes se va evolucionando. O sea, que se deduce entonces que cada ley más próxima es peor que la anterior. Bueno, pues a ver si a esta última, que será la peor, según esa regla, le dejarán tiempo para ver si realmente funciona o no, porque no, yo lo que veo es que no dan tiempo a ver si esa ley ha funcionado o no. Intentando responderte a la pregunta yo lo que veo de los políticos es que hacen casi una política de oposición más que de acción, que lo del otro no vale y lo mío sí, y no se paran a pensar qué hay bueno en lo que puedo coger del otro lado para aplicarlo. Un ejemplo actual. La ley estatal que está ahora mismo con la que estamos trabajando, La ley CELA. la ley, sí, la LOMLOE, la ley CELA, te dice que la evaluación, que a final de trimestre, a final de curso, es una evaluación cualitativa, digamos, que la nota sería insuficiente, bien, notable, sobresaliente, como hace años. Pues los de aquí de Murcia le han dado 1000 vueltas para que al final tengamos que hacer un informe anexo con un número. Lo que al final, pues prácticamente es lo mismo, pero requiere más burocracia para el docente y luego demuestra la oposición por sistema. Es decir, que una vez que tiene un sobresaliente, es necesario saber si tiene un 9 o un 10. Tampoco es estrictamente o absolutamente necesario que un niño de 10 años sepa si tiene un 9 o un 10. Es decir, tiene un sobresaliente, pues ya está, tiene un sobresaliente. Pienso que no hace falta gastar tanta energía y tanto esfuerzo en esos detalles Lo que pasa tan me da la pequeños. impresión, Fernando, que entre las modificaciones que hay en esos detalles distraen también cosas realmente importantes. Vamos a hablar de la tontería, pero mientras tanto hablar de la tontería, yo meto los cambios que están haciendo, si están haciendo daño a la educación. Tú comentabas antes, Fernando, que los cambios que se han dado en la educación eran de modelo, de conocimientos y todo eso, ¿no? Más que lo que planteaba Antonio, que era la memorización de las cosas. Les pregunto a los tres. ¿Los muchachos hoy en día salen preparados para la demanda que hay en el mercado? ¿O creen ustedes que salen con carencias? No salen con carencias. Tú, lo que acaba de decir Fernando, sus padres al principio, como tenían claro lo que querían para él, lo llevaron a que empezara a estudiar inglés en una academia aparte y en el momento que pudo fue al extranjero a perfeccionarlo de arriba abajo. Los padres que se dan cuenta de lo que está pasando normalmente a nivel oficial, de colegios, pues intentan llevar a sus hijos a centros donde se mantiene esa disciplina de la que hablaba Rafael y donde hay que memorizar una serie de contenidos que son básicos y fundamentales y se memorizan. Y si no los memorizan, tienen la asignatura suspensa y con una asignatura suspensa tú no pasas al curso siguiente. Pero aparte, Antonio, memorizar no es malo. Pero es que te voy a decir una cosa. Te iba a decir que se ha dado un bandazo de reloj de péndulo y se ha pasado de la memorización como única fuente de documentación y de información a lo que está pasando ahora. Se han quitado contenidos. Siento no poder entretenerme en contaros 2 casos de rebajada de contenido. Uno en la asignatura que yo conozco, que era la geografía y la historia, y otro en lengua, que también la conozco. Y matemáticas. Y matemáticas, por supuesto, se me ha olvidado. En esas 3 asignaturas se ha dado un bajón de contenido que tú coges a un crío de ahora, de la misma edad que un crío con 13 o 14 años que terminaba el octavo de la EGB, y no tiene ni puñetera idea de la mitad de lo que se estudiaba el otro. Se sabe los que han tenido la vista, las familias que han tenido la vista, de darse cuenta de lo que pasaba y han podido llevarlo o a concertados, o a privados, o a hacer lo que han hecho los padres de Fernando. Estamos para conseguir lo que ellos querían para él y lo que a él, por lo que estamos oyendo de él, pues también le gusta. Además del fracaso en el intento yo hablo de intento de conseguir una educación común y general básica para toda España, pero es que ese intento no existe. Por parte de los políticos no existe ese intento. Pero es que eso les pasó también nos ha pasado también a los españoles con las constituciones. Es que constituciones, en el mismo tiempo que los demás países llevan 1, 2, a lo sumo 3, pues si contamos las que se escribieron y no llegaron a publicarse porque antes hubo un golpe de Estado, pues aquí llevamos 9 días, yo no sé cuántas llevamos. En un solo reinado, en el de Isabel II, hubieron 4 constituciones distintas. Comentabas tú ahora, entonces, Fernando, perdón, dime. No, y entonces te iba a decir que lo que se trata de hacer, a mi juicio,
que para que puedan proporcionar, sin tener aprobados los conocimientos fundamentales básicos, lo que antes era el núcleo de la memorización, pues se está rellenando con todo esto que estamos hablando, con actividades de estas, con actitudes, la actitud sentimental, afectiva, socioafectiva de no sé cuánto. Toda la cuestión es facilitar que sin trabajar ni estudiar ni asimilar, sin llegar a tener un pozo de conocimiento sólido, se pueda pasar pues con otro montón de cosas, de actitudes, Comentabas tú ahora la merma en algunas asignaturas, ¿no? Yo te voy a comentar las que hay, ¿no? Se suprime la mención a la regla de 3, a los números romanos, al mínimo común denominador. Se da un sentimiento socioafectivo a las matemáticas para ayudar a los alumnos a gestionar sus sentimientos. En lengua que es la tuya. En lengua que es tuya. El dictado, los prefijos y los sufijos. Y las conjugaciones de los verbos. Imagínate tú las conjugaciones de los verbos. Nada, ni idea. Habrá menos análisis sintáctico y morfológico. Es un desastre. Entonces, el análisis sintáctico y morfológico, un auténtico desastre. ¿Estamos? O sea, que eso es... El que lo va a padecer es Fernando. Es el que lo va a padecer. No, porque va un crío que no sabe gramática, ¿cómo le vas a enseñar? Bueno, pues le podrás enseñar probablemente inglés, o sea, el hablar inglés. ¿Me entiendes? Pero escribirlo va a ser muy complicado, si no sabe gramática. Se está dando un mensaje de lasitud, de que se pueden obtener cosas con falta de esfuerzo. Que es lo que a mí me preocupa tremendamente. ¿Por qué? Porque estamos engañando a todo el mundo. El primero que engañamos es al alumno y a su familia. Haciéndoles creer que tienen unos conocimientos que no tienen. Haciéndoles creer que están preparados para encontrarse en la calle lo que no se van a encontrar. Estas facilidades que se les están dando con la modificación de las leyes corresponden a la realidad de la vida. Es decir, cuando... Por lo que decía Antonio, Antonio está defendiendo insistentemente la EGB, ¿no? No. Me refiero que está hablando del nivel de conocimiento que se tenía. Bueno, pues yo soy del plan anterior y yo te digo que un crío de los que teníamos 14 años que no íbamos a hacer la reválida elemental, después de llevar con 14 años ya llevamos 2 años de latín, como mínimo, cuando llevamos filosofía, pues cogía uno de los de GB y lo volvía loco. En contenido y en capacidad. ¿Por qué? Porque la vida era otra en la calle. Se estudiaba mal, pues se estudiaba mal. ¿Me entiendes? La vida era otra en la calle. Una persona que terminaba el bachiller, muchas veces terminaba ahí, algunos el bachiller elemental y otros el bachiller superior, terminaba ahí su, itinerario formativo. De manera que en muchas actitudes, habilidades y necesidades de la vida tienes que estar completamente preparado. Ya digo que ahora mismo me da la sensación que se engaña un poco, como diciendo, no, con esto tienes suficiente. No, yo soy de los que piensan que no hay que fomentar la competitividad entre los. Es decir, cada uno llega hasta donde él quiera. Pero sí hay que la excelencia. Pero sí hay que permear la excelencia. Es decir, el esfuerzo tiene que tener una recompensa. Porque si no, pues nos pasa lo que pasa en los países comunistas, que como da igual producir más que producir menos, produzco lo menos que pueda. Fernando. Un ejemplo que ilustra perfectamente lo que estaban comentando es que ahora mismo puedes superar bachiller con una asignatura suspensa. Que eso creo que a cualquier persona de generaciones anteriores que se lo diga. Dice, a los que somos de dos reválidas y claro, dice, esto es una broma. ¿No les da vergüenza cuando lo vean en el extranjero? ¿Y qué va a pasar? Porque eso probablemente nosotros a lo mejor no lo vemos, pero tú lo verás. Si se sigue por este camino, probablemente se den los grados universitarios también sin haber terminado de cursar todo. Yo el otro día estaba oyendo a mi hijo, mi hijo está haciendo ingeniería informática, estaba diciendo que dice, no, es que hay un compañero, que conocí a un compañero que estaba terminando y tal, dice, va ahora a ver, no me acuerdo cómo se llamaba, es que me hizo gracia porque era algo así como la asignatura, dice va a ver si le dan una convocatoria de gracia. No, la de convocatoria, no era convocatoria, era ya si se la perdonaban por pena. Digo, vamos a ver. Por pena. Sí, digo, ¿qué me estás diciendo? Dice, sí, que cuando te queda una sola, si no es una de las fundamentales, muchas veces te la prueban. Estamos hablando de grado universitario, ¿eh? De grado universitario. Sí, y ella le decía que su compañero y ella le decían, no, esa te la deja al final a ver si te la prueban por pena. Y me llamó mucho la atención. Año 2021. Informe de la OCDE.
España es, por detrás de Grecia, el país de la Unión Europea en el que menos avanza la comprensión lectora entre 15 y 27 años. Pues a los profesores le han quitado un montón de autoridad que tenían. A muchos, yo conozco a algunos que da la impresión de que les parecía bien, que estaban más a gusto. No se puede obligar a un niño a estudiar, porque cualquier cosa que le puedas decir, que él se sienta insultado o amenazado, ya sabes que se lo comenta a los padres van y lo denuncian en el colegio, interviene la inspección y el profesor que lo haya hecho tiene problemas. Eso está pasando actualmente en muchos sitios. ¿Cómo luchas tú contra eso? Esa disolución de todo lo que era memoria. Bueno, yo me acuerdo que yo tenía mi texto, por ejemplo, cuando en el séptimo eran los continentes, la geografía que es de los continentes, la física, la económica, la política, y de aquello que era enorme, yo hacía un resumen y se tenían que estudiar lo esencial. Y eso era lo que contaba y lo que valía y lo que había y lo que iba para adelante y tal y cual. ¿Estamos? Pero ahora esta disolución de contenido y de actitudes, ¿por qué pasa eso? Pues pasa por todo esto. Y luego, ¿qué gana un niño con quitarle del programa de estudio de matemáticas, de lengua, de lo que sea, conceptos que son esenciales? Porque en historia, que era lo mío, me parece un disparate, se ponga a estudiar historia de España y no se estudie por un 30 o un 40% esencial, en la mitad, importantísimo. Es mucho peor porque están estudiando geografía de la región de Murcia, sí, pero no saben dónde nace el Ebro. Exactamente. O te dicen que el Ebro es un río catalano aragonés caudalosísimo y se acabó, pero no te dicen ni que nace fuera ni nada, que empieza aquí y termina aquí, no lo toca nadie. ¿Qué gana un niño con que pueda aprobar un curso con 2 o 3 o 4 o 5 asignaturas suspensas? ¿Quién hizo la ley que aprobó eso? ¿Qué estaba pensando que le iba a hacer al niño? ¿Un favor de qué? ¿Para encontrar trabajo mejor después? ¿Para que fuera más fácil después cuando llega a un sitio con su expediente ver todo lo que hay allí? ¿Eso es lo que le va a venir bien al niño? Yo es que algunas veces digo, es que se trata, bueno, aparte de las 17 autonomías que en el plano educativo ya es una desgracia, en los sitios, en los mejores países con resultados de educación, en Finlandia, por ejemplo, en Finlandia hay un plan de estudios que es nacional. Allí cada región no estudia su plan de estudios. En el círculo polar los lapones no se estudian el suyo y los que están en el sur, cerca de Estonia, Lituania, lo que sea, se estudian otro porque allá hace más calor o menos frío. Allí hay un plan general, pero aquí en España estamos entrando en un disloque general que yo no sé qué es lo que se trata de conseguir con eso. Sí, pues bueno, con lo de la comprensión lectora que comentaba, del informe de la OCDE, yo creo que está muy relacionado con la atención que le puede dedicar o que es capaz de mantener un alumno o una persona, porque creo que comentabas que era de 15 a 27 años. Y a 27 años. Y esa atención, yo lo estoy viviendo en la aula, que cada vez es más efímera, es más estrecha en el tiempo. Hay niños que son incapaces de estar 3 minutos seguidos escuchándote sin distraerse, y entonces ya tienes que empezar pues a hacer el pino, a bailar. Pero tú, o le regalas 2 cigarros a cada uno para que se los fumen después. Eso yo sé dónde ha pasado. Que no la quedaba en el follón y entonces para que se callara y dejara estar a los demás tranquilos y hacer algo, venga, si nos da 2 cigarros nos callamos. Y se los dio y se callaron y aquí no pasa nada, ya está. Cuestión de llevarse la Tú no crees también, Fernando, que esa falta de atención que tienen los alumnos en el colegio, con lo que tú estás comentando ahora, también se debe a que, y no quiero culpar de eso a los profesores en absoluto, ¿no? Pero que un niño no le presta atención ni presta atención por aquello que no conoce. Primero que había que hacer un mea culpa a los profesores también, para decir, vamos a transmitir al niño el amor por la lengua, el amor por la matemática, el amor por la filosofía. Cuando no se hace eso, los niños se dispersan, se distraen y eso... Cualquier asignatura, da igual que sea inglés, matemáticas, geografía, la que sea, hay que buscar el punto de conexión con los niños y ver cómo se la puede hacer llegar de la forma que a ellos más les pueda interesar. Pues tengo una compañera que cuando explica historia dice yo le cuento los cotilleos
cotilleos de Isabel II con no sé qué. Es fabuloso. Le cuento los cotilleos y entonces La historia los tengo ahí. Puedes meter un cotilleo de vez en cuando Claro. para digan, pero... Y entonces tengo ahí a los alumnos. Y es verdad, y yo pues hago mis juegos en clase, hago mis cosas para intentar que estén lo más centrados, lo más motivados posible en la asignatura. Pero luego tienen tal cantidad de estímulos externos cuando llegan a casa, cuando están en clase también, que es difícil mantenerlo. Ahora mismo el apartado digital pues, es bastante importante en la educación que tenemos. Y claro, estamos desde el colegio intentando empezar con eso, pero en casa no tienen esa educación digital. Claro, tú le dejas un ordenador a un niño y los padres no saben si está trabajando, está jugando, está chateando o qué está haciendo realmente con el ordenador. Claro, ese yo lo veo como un gran problema, porque necesitamos esas herramientas para continuar con la formación que se hace en clase, pero si esas herramientas no tienen control, el niño no sabe usarlas y no sabe decir que voy a estar 30 minutos trabajando y si le llega una notificación de una red social o de cualquier sitio, la abre. Igual que nosotros con el teléfono. Algunos no somos capaces de apartar el teléfono y decir voy a trabajar. Estamos trabajando y estamos con el teléfono delante. Entonces, si eso ya nos pasa a los adultos, a los niños les pasa pues muchísimo más. Y yo es que yo no soy maestro de lengua, pero lo relaciono bastante la comprensión lectora con la atención que le puedas prestar a un texto, a una lectura, para luego extraer la información. Y por eso lo relaciono tanto con el tema de todos los inputs, las entradas de información que tienen los alumnos. Yo tengo experiencias personales sobre esa cuestión y, por ejemplo, a un niño tú no le pidas que te memorice o que te cuente algo, la tabla del 9, por ejemplo, o lo que son los diptongos, no. Pero, sin embargo, pregúntale la última canción de Shakira. Se la saben completa. ¿Por qué? Porque le interesa. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que hay que generar a los niños el interés por las cosas para que puedan ellos... Es que, en realidad... Yo incido en la cuestión que comento muchísimas veces de los modelos que reproducen el alumno, y el modelo que reproduce es el modelo que ve en casa. Fernando ha tenido en su casa tanto a su padre como a su madre, que son profesores los dos, y ha tenido un modelo en el cual verse y reproducirse en sus conocimientos y en sus actitudes en la vida. Hay muy pocos niños, yo conozco poquísimos niños estoy hablando de niños o jóvenes que tengan el hábito de leer si no van en su casa a leer. Claro, sí, no. ¿Me entiendes? No, muy poco. Ahora, a mí me llama la atención cuando alguien va a una casa y tal, y dice, ¿cuántos libros tiene? O sea, que se extrañe de eso, por ejemplo. Entonces, en las casas es que se presta, yo creo, también poca atención en el aprendizaje, en el seguimiento. Hay que ver con quién está, con quién sale, con quién entra, sin agobiar, pero hacer un seguimiento razonable y adecuado. En el colegio se imparten contenidos. La educación, en lo más estricto, de donde hay que cogerlas es en las casas, ¿no? Por desgracia, digo que hay muchas familias pues que tienen diferentes dificultades para poder tener esos modelos, ¿no? Están por cuestiones laborales, por cuestiones... Pero Rafael, hace 50 años, la generación nuestra, no la de Fernando, pues los padres poco podían ayudar a los niños. El colegio satisfacía ampliamente. Pero yo estoy harto que a Fernando probablemente en su vida profesional no le pase nunca. Algo que yo vivía constantemente cuando iba con mi padre. Nosotros hay un montón de generaciones, porque mi abuelo también se dedicó a temas de formación, aunque él de formación era ingeniero, y en fin, llevamos un montón de... Y yo siempre lo vivía en mi casa como algo normal. Cuando ibas por la calle y te preguntaban directamente, a mi padre le decían, don Rafael, ¿cómo a mi hijo? Y ojo, como le dijese que había hecho lo más mínimo o que apretase un poco, porque se te caían los palos del tambalillo, ¿no? O sea, esa autoridad y esa preocupación. Y esto ocurría en familias extraordinariamente humildes, donde los padres no tenían una formación, pero sabían que ese era el camino, en la formación y en la excelencia en la formación, era el camino para salir de unas situaciones pues que mejorasen, que tuviesen posibilidad de mejorar la vida de los hijos. Eso que está contando lo he vivido. O sea, mi padre preguntándole delante de mí a don Lorenzo, el de la Academia de Mayor Sevilla, ¿cómo va aquí el joven? El crío. Vamos al crío, vamos a hacer algo con él. Entonces yo temblando vivo para ver lo que decía don Lorenzo. Y luego cuando yo estaba dando clases, y te habrá pasado a ti, pues
preguntarme, y padres preocupados, madres preocupadas, o incluso con problemas, pero vamos, que cómo va, que qué pasa, que lo vea así, que lo vea así, y otros que les daba lo mismo. Había padres que decíamos allí de broma, para que vengan al colegio a hablar contigo de su hijo, hay que prohibirles taxativamente que vengan al colegio. Y entonces, para que tú veas que tiene más narices que tú, entonces va a venir. Pero va a venir porque se lo has prohibido tú que venga. Y entonces viene, aprovecha y habla de su hijo y le dice todo lo que quieras. Pero como sean llamándolo para hablar de problemas de su hijo, olvídate. ¿A ti te preguntan por los chiquillos, los padres? Muy poco. Muy poco, ya. O nada. Se va perdiendo. Por no decir nada. Es una de las cosas que se pierden. Pero iba a decirte una cosa. Bueno, iba a comentar para todos como es natural. A raíz de lo que ha comentado, la actitud que los críos en las clases, algunos se distraigan, eso es inevitable. Porque son muchos, son un puñado, están juntos, y algunos pueden tener algún títere, es fácil que se distraigan. Pero hay una cosa que es esencial para que no se distraigan. Hay una cosa que es esencial. Y es que el profesor sea bueno, que es lo que hemos dicho siempre, con todas las letras, así como tranquilamente, sin más. Que sea bueno. Porque yo he conocido profesores que no les ha interesado su asignatura. Y que han estado pendientes del reloj, de lo que falta, de ponerles cosas para que se entretengan y sí, o que son muy buenos en matemáticas, pero sí, no saben enseñarlas. Pero no saben explicarlas. Y entonces yo he tenido compañeros de lengua, de matemáticas, de cuestiones difíciles, y allí nunca hemos tenido el problema de que no sé lo que hacer para tenerlos atentos. No, es que la explicación que llevaban y cómo se hacían, los tenía pendientes de lo que se hacía. Está en la cuestión. Sí, y eso es clave. Y que los críos te noten que estás a gusto con ellos, sí, y que te gusta lo que les estás enseñando. Yo creo que en línea con lo que estaba comentando ahora mismo. Eso es clave para que vaya para adelante la clase. Simplemente que conectar con tu alumno y con tu asignatura y demostrar como docente pasión por tu asignatura. Creo que es fundamental para que los niños puedan esa es la clave adquirir o darse cuenta de que tú realmente estás dándolo todo lo posible, estás conectado con tu asignatura y estás intentando conectar con ellos por todos los medios. Van a tener, esa es la clave. Vamos a la última pregunta ya. El costo medio anual de un niño en educación, desde la infancia hasta la educación superior, es de 6.000 euros. Quiere decir que se va en una educación infantil, en una educación primaria, se gastan 40.000 euros en un niño. Cuando un niño sale de educación primaria, malamente sabiendo restar, difícilmente sabiendo multiplicar y no sabiendo dividir, ¿de quién es esa responsabilidad que se gastan 40.000 euros en un niño que no tiene las herramientas mínimas para poder, las 4 horas para poder salir a la calle? ¿De quién es esa responsabilidad? Para mí de la administración. De los planes de estudio. Claro. Sí, yo coincido. De la administración del plan de estudio. A ti te dan las herramientas y tú dices, estos son los contenidos. Y tú tienes que ir a tu currículum y a tus contenidos. Es decir, yo, la verdad es que en este sentido, el que más puede hablar ahora mismo es Fernando, ¿no? Pues yo en este sentido no he tenido nunca problemas de nada. ¿Por qué? Por lo que decía, por el tipo de formación que hacía yo, que era continua y ocupacional. Claro. Todavía me venían los alumnos al revés, apretándome, decir, oye, que me hace falta esto para trabajar. ¿Me entiendes? Y me apretaron a mí, pero él, ¿hasta qué porcentaje puedes tú dedicar tiempo a cosas que tú crees que son importantes, pero no van en el currículum? Pues muy poco. Porque tiene ese currículo que seguí. Yo soy tutor de sexto de primaria, aunque soy maestro de inglés. Pues están ahora mismo viendo el mínimo común múltiplo, el máximo común divisor en matemáticas. Y el problema no es que no entiendan el concepto, es que como no saben dividir y no saben los divisores, no pueden seguir avanzando con otros conceptos que requieren esa base. Porque les es imposible. Y eso es una frustración, Fernando. Y nos pasa lo mismo en inglés, que cuando no dominas el presente, no puedes luego intentar hacer el pasado continuo o otros tiempos verbales. Y en lengua, ¿para qué te voy a contar? Lo mismo. Y en historia. Un minuto y medio para cada uno para que me den una reflexión de lo que hemos hablado aquí.
Yo voy a dejar mi tiempo para que lo use Fernando. La obligación de pactar un sistema educativo estable y razonable es de los políticos. Y tienen que tener y demostrarnos a los ciudadanos esa capacidad de poder sentarse y entre todos crear un sistema único. Punto. Las transferencias en materia de educación nunca, jamás, never, se tenían que haber transferido. Yo lo mismo. Si se pudieran recoger las competencias en educación, lo mismo que en justicia y en alguna cosa más, para mí sería extraordinario. Eso fue una debilidad del gobierno correspondiente. Eso fue una ensoñación. Eso fue porque había que dársela a Cataluña y al País Vasco, y los demás decían que ellos no se conformaban, que ellos también querían café. Entonces, pues café para todos. ¿Qué pasó? Pues pasó lo único que tenía que pasar. El espíritu certímero al que yo he hecho alusión al principio, y que lo digo muy seriamente, no de una tontería, apareció, resucitó inmediatamente, porque parece que ha desaparecido, pero no. Después igual que al ave fénix. Está ahí callaico, que parece que está muerto, pero en cuanto tal, desaparece, resucita de la ceniza y ya no sale. El problema de la educación es gravísimo porque se tendría que empezar por una ley que fuera común, general, básica para toda la nación y consensuada por todos, pero los políticos que yo vengo viendo últimamente, y no solo del partido que nos gobierna, sino de los anteriores, no estaban capacitados en absoluto para llevar a cabo esa ley. Fernando, te dejo el tiempo a referir. Sí. Yo no creo que sea cuestión de echarle la culpa a nadie, sino de que todo el mundo, todos los agentes educativos, todos los agentes que están implicados en la cuestión educativa, maestros, familias, alumnos, políticos, pues que demos el máximo. Te digo una cosa así, pero ten en cuenta que los alumnos siempre responden a un estímulo. Sí. Cuando están estimulados, los alumnos fracasan. Y no es culpa de los alumnos. Yo me venía a referir a que todos demos el máximo. Sí. Pero claro, no es lo mismo. El máximo que puedo dar yo le llega a 50 alumnos, que son los alumnos que tengo ahora mismo. El máximo que puede dar, un político es una estructura piramidal. Cuanto más arriba esté ese político, va a poder crear una mejor ley que va a amparar a más gente y le va a poder permitir a otros docentes trabajar de otra forma. La culpa no es de la ley al 100%, pero influye muchísimo, porque es la base sobre la que nosotros estamos trabajando. O sea, sí, llevas razón en todo lo que has dicho. Si los políticos, cuando tienen la responsabilidad de poder hacer un plan de estudio nuevo, que lo lleva al ministerio, que ya después no está nada más que el presidente del gobierno, fueran capaces de consensuar con los jefes de los otros partidos políticos o regionalistas o lo que sea, ese programa, está claro que se haría. Pero es que no son capaces. Es que a ellos no les... Yo he llegado a la conclusión, Fernando, y yo lo siento, pero yo sí le echo la culpa a alguna serie de personas. Yo no tengo la culpa del desastre de la ganadería en Castilla y León. No tengo la culpa de algo que pueda pasar en Totana o en mi casa o en lo que sea, porque es lo que está a mi alcance. Pero es que no son capaces. Es que lo han intentado un montón de veces y no son capaces de hacerlo. Ni Rajoy, ni ni el de antes, ni la Senada del Vaticano no son capaces. Lo que sucede, Antonio, es que no son capaces. Porque les importan los críos. Menos que un voto. Es que me la has quitado de la boca. Es que no lo habéis comentado a nadie, pero lo tenía preparado. Todas estas reformas están hechas pensando en los votos. En los votos, Fernando. Muchas reformas le dan de lleno a los padres. Un hijo que tenía que era un petardo, que no sabía las que para hacer el asno, y resulta que va a salir de la escuela con el graduado escolar y con lo otro. Pero eso no han metido ahora una escuela matinal. Los padres no votan. Los padres, a los gobiernos que hacen eso y los defienden, y para eso, si tiene un tropiezo el nene con los profesores de un instituto o de una escuela, ya lo verás tú conforme pase el tiempo, y llegan los padres al colegio, y allí la autoridad provincial le da la razón a los padres, y el profesor o la profesora se queda allí hecho un monico, castigado por haberle regañado. Antonio se ha venido arriba, ¿eh? No me he venido, es que son muchos años. Claro, exactamente. No, pero sí que es verdad, porque he visto muchas cosas, gordas. He visto muchas cosas gordas que no tenemos tiempo de contar. No, evidentemente. Rafael, Antonio, Fernando, muchísimas gracias. Encantado siempre contigo.
Y ustedes, queridos escuchantes, espero que hayan disfrutado de lo comentado por nuestros invitados. Los espero la próxima semana, Dios mediante, en este mismo lugar y a esta misma hora. Hasta tanto, tengan buenas noches y pasen un feliz día. Muchas gracias.